Muy buenas tardes a todos los aquí presentes en este acto, un acto que supone una doble satisfacción y que pienso que muchos de ustedes la compartís. Coinciden en esta mesa dos grandes escritores sanroqueños reconocidos, el autor del libro, Francisco Muñoz Guerrero, y su presentador, José Reyes Fernández. Una verdadera ocasión para disfrutar de la intervención de ambos. Francisco, más bien conocido como Paco, Paco, para el círculo tan extenso de amigos que le quieren y le admiran, es escritor y lingüista altamente reconocido, pues es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Real Academia Hispánica, de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Nuestro protagonista se trasladó muy joven a Madrid para estudiar Ciencias Físicas. En 1981 ingresó en la agencia EFE, en la que fue asesor de la presidencia, secretario general de la Fundación EFE y jefe del Servicio de Publicaciones, Análisis y Estilo. A su actividad de escritor y lingüista le añadimos también la de corrector de estilo. En 2014 colaboró en la edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua Española y el pasado año se encargó de la revisión de los textos del Manual de Estilo de la Lengua Española según la norma panhispánica. También ha sido colaborador del libro de estilo Garrigues, coautor del libro de estilo de la Red Eléctrica de España y de los libros de estilo del Colegio de Abogados de Granada y de Madrid. Asimismo, también formó parte de la Comisión Lingüística para la Terminología Española de la Real Academia Española y del grupo de 60 personas expertos en lenguaje procedentes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, que en 2008 formaron parte de la tercera Acta Internacional de la Lengua Española. Coordinador también aquí en San Roque durante 8 años en los cursos de la Universidad de Cádiz aquí en San Roque, y también ha organizado, ha coordinado e impartido también cursos, talleres y seminarios sobre el lenguaje en España, Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Como narrador, es coautor de los volúmenes de relatos Muelles de Madrid, Cuentos sanroqueños y Los académicos cuentan, y autor de las novelas El bosque del rey, Las colinas del Edén y Las puertas secretas de Sedafar. En marzo del pasado año publicó Eso no se dice, un libro sobre el lenguaje que está teniendo una gran aceptación en el público. Una trayectoria extensa en la que he querido plasmar algunos de los pasajes más destacados de su vida. Esta trayectoria y su amor por San Roque hizo que Paco fuera nombrado hijo predilecto de la ciudad, título que nos consta que lleva a gala allá donde va, y un orgullo para mí, un orgullo para nosotros y un orgullo de poder contar contigo, un paisano de tu talla. Así que sin más le dejo la palabra a José Reyes, que nos va a hablar un poco más de la obra. Y que me encuentro en un aprieto, en un apuro, no sé cómo voy a salir. Porque el autor, mi amigo Paco, me ha pedido que presente su novela, pero que no hable de ella. Entonces yo he hablado de otras cosas y la señora concejala pues me ha destripado parte de mi intervención. No sé de qué voy a hablar exactamente. Yo le voy a leer los folios que traigo y como soy profesor, pues ustedes luego ponen la nota que quieran. Así que, señoras, señores, muchísimas gracias por vuestra presencia. Hace casi 20 años que tuve el privilegio de presentar en este mismo escenario, aquí, y no sé si con los mismos autores, pero intuyo que con casi todo, aunque hay algunas ausencias, por desgracia, que son difíciles y dolorosas de olvidar y reparar, tuve el honor de presentar la primera novela de Francisco Muñoz Guerrero titulada El bosque del rey. Hoy, casi 20 años después,
tengo la enorme satisfacción de presentar la que es de momento su última novela, Albor de Luna. Y digo la última de momento, ya que todos intuimos que no será la última, porque Paco amenaza con seguir escribiendo otras más. El único mérito que me reconozco para dar cumplimiento a este privilegio no es otro que el de ser su amigo, y para eso estamos los amigos, para hacernos estas putadas de vez en cuando. Francisco Muñoz Guerrero es un sanroqueño en el exilio, y como todo exiliado mantiene viva e incandescente la memoria de su tierra y el deseo apremiante de volver definitivamente, cual Ulises, al regazo materno de su patria añorada. En su travesía vital ha aprendido a burlar a los lestrigones y a los cíclopes, a escapar de la furia del irascible Poseidón y a sortear la astucia de la ninfa Calipso. Pero un designio fatal, vinculado al capricho de los dioses, aún le impide volver, cual Ulises, a las amables costas de Ítaca. Sin embargo, siguiendo los consejos del ciego Tiresias, él ha encontrado un subterfugio, una manera de escapar y regresar a su tierra cada vez que quieren. Así, en la pequeña habitación de la 13ª planta de un piso de Madrid, obra el sortilegio y, conjugando a las palabras y tendiendo ardides a la memoria, recrea los paisajes de su infancia y cobran vida los perfiles del Roquedo y materializa la evocación de sus calles empinadas, o cómo desde la altísima ventana de ese alejado piso de Madrid se asoma al mirador de los cañones y puede vislumbrar las poderosas costas de África o sentir el arrullo de la ola y la brisa de la bahía, de esa porción de bahía que él se empeña obstinadamente en reproducir en la soledad de una pequeña habitación de un piso de Madrid. Y digo en la soledad porque todos los escritores cuando escriben están solos. Y así se salva, así ha logrado salvarse hasta ahora este sanroqueño en el exilio. Se fue a Madrid muy joven para estudiar astrofísica. Fíjense ustedes, astrofísica. A veces parecen increíbles los sinuosos laberintos que el destino tiende a los escritores hasta hacerles conocer su verdadera vocación. Se fue a Madrid para estudiar y, una vez concluidos sus estudios, regresar a su patria. Y terminó sus estudios, pero tuvo la inconmensurable fortuna de que en su deriva encontró a la bella y fiel Penélope, y eso le hizo replantearse el rumbo de la concepción de una estrella, su mayor descubrimiento como astrofísico, que afortunadamente desde entonces lo ilumina con el mejor resplandor. No sé si en detalle esto sucedió realmente así, pero consideren que si toda autobiografía no es más que un intento de justificación, toda biografía no es nada más que el intento fallido de aproximarse a una realidad difusa y en cierto modo incierta. Así que démoslo por válido. Pero prosigamos. ¿Creen ustedes que al terminar su licenciatura de astrofísica, don Francisco se conectó al objetivo de un enorme telescopio para observar los cambios inmutables de la constelación de Andrómeda? Pues no. Se puso a trabajar de periodista, que para eso tenía estudios. Pero antes de eso se masterizó. Espero que el académico y el lingüista me permita esta licencia en marketing y dirección comercial. Ocupó cargos directivos en la dirección de varias empresas y en 1981 ingresó en la agencia EFE, donde fue asesor de la presidencia, secretario general de la Fundación EFE y jefe del servicio de publicaciones, análisis y estilo. Ha sido secretario general de la Fundación del Español Urgente y director de la revista lingüística Donde Dice. Actualmente es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Es coautor de varios libros de estilo y ha organizado e impartido cursos, talleres y conferencias sobre lingüística en España y varios países europeos. Ha sido miembro de la Comisión Lingüística para la Terminología Española de la Real Academia Española. Fue uno de los 70 expertos de América, Europa y España que participaron en la tercera Acta Internacional de la Lengua Española. Como académico ha colaborado en la edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua Española y en la revisión del libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Y todo esto habiendo estudiado astrofísica. Si le da por estudiar gramática, la peta. La lía parda, le da la vuelta al diccionario o inventa uno nuevo. Este es, en síntesis, nada más y nada menos que el envidiable y brillantísimo currículum de don Francisco Muñoz Guerrero, que claro,
Cuando nos enteramos que nació en la calle Algeciras, esquina siglo XX de San Roque, pues por aquello de la vecindad y la confianza, todos terminamos llamándole Paco. Nuestro querido paisano Paco, que desde hace un tiempo y desde la calle Colón es también vecino a tiempo parcial. Vecindad que en 2016 la Corporación Municipal, a la cual en ese momento me honraba pertenecer, quiso reconocer sus méritos nombrándole hijo predilecto de la ciudad de San Roque. Ulises arribaba por fin a las amables costas de Ítaca. Uno siempre se alegra del éxito de los amigos, pero yo he llegado ya a una edad y a una etapa de mi vida en que no solo te alegras del éxito de tus amigos, sino que comprendes perfectamente que tener y mantener un amigo es ya un éxito. Y yo tengo hoy el éxito de contar con la amistad blindada y persistente de mi amigo Paco Muñoz. Paco tiene éxito con sus libros y yo tengo éxito teniéndole a él como amigo. Por ello no me he perdido ni he querido perderme ninguno de sus libros. Quizás sea por eso que le presenté el primero que escribió y hoy concurro quizá como maestro de ceremonia en la presentación de esta su última novela y que esperamos, en concordancia con sus amenazas, que no sea la última. El bosque del rey, su primera novela, tiene ya en su título referencia y connotaciones familiares y conocidas que vinculaban su desarrollo con el pueblo natal del autor, San Roque, que en una evidente y premeditada traslación literaria pasa a ser el Roquedo en la novela de Paco. Durante años, Paco se había dotado del bagaje técnico necesario y las lecturas iniciáticas precisas para poder abordar, finalmente con éxito, la labor de la creación literaria. Había culminado una larga fase como lector voraz, y la voracidad lectora concluye casi siempre en la tentación creadora de suplantar al lector por el escritor, sobre todo cuando la necesidad de escribir surge como consecuencia de una insatisfacción vital. Por eso no todos los lectores ávidos concluyen siendo escritores, sino solo aquellos marcados por el designio fatídico de esa insatisfacción vital. Así pues, completando un ciclo, el lector exigente devino en escritor urgente, urgencia por contar lo que bullía en su interior, urgencia tan necesaria como incesante para que la labor creativa cuaje en una obra meditada y madura. El Bosque del Rey, que en su toponimia alude al gran pinar de nuestro municipio y nuestra comarca, fue editada en su tierra y precisamente por esta casa en la que hoy estamos, la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru, vinculando así además el nombre de dos sanroqueños ilustres. En esta primera obra, Paco se adelantaba a su tiempo y abordaba un tema que no solo está de plena actualidad, sino que además podemos afirmar que ocupará un lugar de perentoria urgencia en el futuro más inmediato. Me refiero al tema del calentamiento global y la destrucción de la naturaleza por la vorágine de una producción industrial basada en el uso irracional de energías fósiles por un modelo de desarrollo económico depredador, obsoleto y colapsado, que solo produce beneficios en las cuentas resultados de las grandes multinacionales, mientras a los demás solo nos traerá enfermedades, ruinas y la destrucción del planeta. Al final vamos a pagar un altísimo precio por nuestro modelo de vida. Todo esto lo expone él en su primera novela, tema al que tangencialmente volverá también en su último trabajo. En esta primera obra, Paco hacía coprotagonista a unos jóvenes cuya sensibilidad ecológica muy bien pudiera hacer el trasunto actualizado de la inquietud militante de tantos jóvenes que hoy cristaliza mediáticamente en la figura de Greta Thunberg. Un tema, como ven, de la máxima actualidad que él ya planteó hace 2 décadas. En su segunda novela, Las colinas del Edén, traducida a varios idiomas y finalista del Premio Andalucía de la Crítica, Paco, acogiéndose al recurso del manuscrito encontrado, da un giro en su narrativa, abandona por un instante los escenarios del Roquedo y vislumbra unos paisajes genesíacos, primigenios, aún no estrenados por el hombre y desconocedores de la existencia especulativa de las concejalías de urbanismo, para tratar de explicar nada más y nada menos que el origen de la humanidad a través del mito mesopotámico de Adán y Eva, realizando un alarde de inconmensurables recursos imaginativos y enorme potencial argumental. Paco aborda así una de esas novelas fundacionales que tratan de explicar el mundo en su totalidad,
donde la anécdota adquiere el carácter de epopeya y donde los personajes funcionan como arquetipos del género humano. En su tercera novela, Las puertas secretas de Sefarat, la más voluminosa y con una exhaustiva documentación, entre el rigor histórico y la creación literaria, cambia de registro y aborda el enigma de un secreto celosamente preservado durante siglos y cuyo descubrimiento podría poner en peligro el equilibrio de las potencias mundiales en una zona tan sensible como Oriente Medio. Es una de esas novelas de misterio con una apasionante trama detectivesca donde se plantea el desciframiento de enigmas arcanos y donde los personajes viven en constante peligro y al filo de la aventura física e intelectual. Resuelta magistralmente, la novela no te deja tiempo para respirar, sino que la acción te lleva constantemente en volanda desde la primera hasta la última de las más de 400 páginas que configuran la estructura de su compleja armazón. Después de estas tres obras de creación y ficción literaria, don Francisco se pone el traje profesoral de experimentado lingüista y veterano académico y, tirándonos de las orejas, nos dice «Eso no se dice», que es el título de su siguiente libro. Un libro sobre gramática, sintaxis, ortografía y, sobre todo, sobre el uso discrecional de las palabras, palabros y palabrotas que usamos todos los días. Pensarán ustedes que una obra así puede ser un torso inabordable y más adecuado para un público muy especializado, propio de las academias, los paraninfos y las aulas docentes. Pues no lo crean. Es un libro divertidísimo, con el que yo me he reído muchísimo y me lo he pasado muy bien, de un jugoso disfrute y que a la vez nos hace comprender que por muy bien que hablemos, casi siempre nos expresamos mal. Pone al alcance del público común todas las linguopatías, las cultureces que mueven la risa, el lenguaje hinchado y hueco de los eruditos de medio pelo, de los políticos, de los periodistas, las pleanosmosis, las archisilabias, las pluriverbalias, la eufemismosis o las inclusivitis, poniendo en evidencia a todos los que pretenden hablar en extranjero por parecer más guays y resaltando todas las tonterías que decimos a diario sin darnos cuenta, dando patadas al diccionario y a la sintaxis como quien cocea el hígado del enemigo. Siendo nuestro lenguaje el mejor aliado, qué mal lo tratamos. No se lo pierdan. Se lo recomiendo encarecidamente. Es todo un manjar en el que las divertidas anécdotas se encadenan unas tras otras como si sacáramos jugosa cereza de un cesto. Disfrutarán con él. Y pasando por alto las diversas antologías en las que aparecen recogidas algunos de sus relatos, llegamos así a su última obra, la que hoy nos congrega aquí, Al borde luna. Una nueva novela de la que, sin embargo, ya les dije, les voy a hablar muy poco, aunque resulte paradójico, por expreso deseo del autor que me ha pedido que no se la destripe innecesariamente y que a su vez ruega que si alguien del público presente la hubiese leído, tampoco se desvelar aquí nada de la trama y los personajes, porque es una obra, como podrán intuir, llena de sorpresas, de insólitas y numerosas sorpresas. Es decir, que mi amigo Paco me honra pidiéndome que presente su obra, pero al mismo tiempo me indica que no hable mucho de ella. Ahora comprenderán ustedes por qué digo que los amigos estamos para hacernos estas putadas. Sin embargo, para poder justificar mi minuta, algo les tendré que comentar. Y lo primero es que Al borde luna es como un cuento amable, una fábula prodigiosa, una alegoría de la fidelidad, de la amistad y de la vida sencilla. Una de esas historias que se leen con una sonrisa, lo cual es siempre de agradecer por lo tierna, lo afable y mágico de su historia, y porque percibimos, nada más empezar, que es una de esas historias con la que el autor, impregnado aún el paladar con el placer del antiguo lector, ha disfrutado plenamente al escribirla, y eso se percibe inmediatamente. Segundo, para mí resulta especialmente entrañable por el espacio y los personajes que recrean, y es que su paisaje me resulta muy conocido. Es más, nací y me crié en él. Tras un periplo afortunado por otros paisajes, ambientes, tramas y personajes, el autor vuelve de nuevo a su cuna, a su origen, a su tierra prometida. Ya no es el Roquedo, aunque aparece mencionado varias veces en la obra e incluso los personajes realizan algunas incursiones en él.
son los confines marinos del Roquedo donde ahora arraiga la nueva historia. Es el escenario inconfundible que desde los altos ventanales de su piso de Madrid el autor evoca, seguro que con los ojos empañados, al asomarse al mirador de los Cañones. La bahía, efectivamente, esa bahía que durante más de 1500 años recibió el nombre de Bahía de Cartella. Y allí él evoca una aldea sin nombre que pertenece al Roquedo, a orillas de un río también sin nombre, pero que no tardamos en identificar como la aldea de pescadores y el río Guadarranque, al que otros autores con menor fortuna denominaron Guimarán. La aldea en la que vivía Juan Lázaro se cobijaba al amparo de una amplia bahía normalmente tranquila. Frente a ella, hacia el sur, la imponente mole de Jebel Musa, el monte de Moisés, que se desploma sobre el mar en la cercana costa del norte de África. Dice el narrador, nada más empezar la novela, despejando pues toda duda. Las referencias temporales son escasas y deliberadamente ambiguas, lo que contribuye a profundizar en la recreación de un ambiente y una atmósfera atemporal, como fuera del tiempo, aunque solo un dato logra establecer un anclaje cronológico bastante efímero, y es cuando uno de los personajes hace referencia al viaje espacial de la perrita Laika. Por lo demás, al margen de otras cronologías, la historia se sitúa en el tiempo sin tiempo de las grandes fábulas, donde el autor está sin estar, pues siguiendo la máxima de Flaubert, el autor debe estar en su obra como Dios en el universo, presente en todas partes y visible en ninguna. Bien, ya estamos pues en el escenario. El tiempo narrativo, los personajes, de los que expresamente no puedo hablar, y nos falta, pues, la cuarta pata imprescindible en todo relato, que es el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje de Albor de Luna? Como no podía ser de otra manera, conociendo la trayectoria lingüística de su autor, es un lenguaje preciso y cuidado, exacto en las designaciones y eficaz en los significados, pero que guarda una doble forma, la popular y la culta. La popular es propia de los pescadores que protagonizan la historia y a la que dedicaremos unos párrafos más adelante. Y la culta viene determinada por la personalidad insólita de uno de sus personajes. Utilizando este personaje, Paco aprovecha pues para realizar todo un despliegue de la mejor sintaxis y prosodia cervantina. Atentos al dato, he dicho nada más y nada menos que cervantina, ahí lo dejo. Es un lenguaje cuidado, elegante, eficaz, enfático y solemne en algunos puntos. Así, por boca de este personaje, oiremos amenas historias relatadas en un perfecto castellano que hunde sus raíces fonéticas y estructurales en los siglos XVI y XVII. Pero no es el único que nos cuenta historias. Paco recurre aquí a una técnica ya presente en obras y autores señeros. Es el juego de las denominadas cajas chinas, que consiste en una caja que al abrirse contiene otra igual pero más pequeña y así sucesivamente. Al igual que esas muñecas rusas denominadas matrioshka, es decir, que cada historia a su vez tiene personajes que cuentan otras historias. Esta técnica es utilizada en El Quijote, por ejemplo, donde Cervantes suspende de pronto la trama principal para intercalar varias novelas cortas a lo largo de su desarrollo. O Las Mil y una Noche, donde el relato principal que narra la historia del sultán que cada noche requiere una virgen que será ejecutada al amanecer hasta que aparece la inteligente Sheresade, que tras yacer con el sultán inicia una historia que queda sin terminar al amanecer, con lo que el sultán decide prolongar su vida hasta la noche siguiente en que concluya la historia, lo que hace sin olvidar incluir otra antes de su finalización y así enlaza historia y noche hasta quedar embarazada y salvar su vida. O autores como Faulkner, entre otros, donde casi todas las historias no están contadas directamente al lector, sino que son historias que se van estructurando a través de historias que se cuentan entre ellos los personajes de ficción, como muy bien nos recuerda Vargas Llosa en algunos de sus ensayos. Pero siendo esto atractivo e importante, más cautivador resulta para mí la vertiente lingüística popular de la obra. Y por eso me es especialmente significativo, próximo y evocador este Albor de Luna con que ahora nos sorprende Paco. En efecto, realizando todo un esfuerzo intelectual de rescate arqueológico, Paco recupera del olvido todo un acervo lingüístico vinculado al mundo de la pesca y sus diversas artes.
Así nos describe con minuciosidad las diferentes técnicas de pesca y términos marítimos, dedicando una especial relación a la pesca con copo y las diferentes partes, oficios y menesteres de los pescadores y su red de instrumentos, objetos, utensilios, costumbres, etc. Por lo que nos acerca, a través de las palabras, a la realidad de un mundo ya fenecido y, por desgracia, borrado de la memoria de los hombres. El mundo de una cultura neolítica que durante siglos se mantuvo inmutable en Guadarranque y que desapareció intempestivamente con la llegada salvaje de la industrialización a través de la refinería, que no solo arrasó buena parte de la antigua y legendaria ciudad de Cartella, sino que de paso laminó unos usos, costumbres y culturas que hundían sus raíces seculares en el fondo de los siglos. En lo que sociológica o antropológicamente podríamos denominar un auténtico culturicidio. La desaparición de un mundo que ya muy poco recordamos y que Paco, insisto, que en una labor muy de agradecer, más arqueológica que literaria o propiamente paleográfica, pero con todos los atractivos de la ficción, consigue rescatar del olvido. Y enlazando con esto último de la industrialización, Paco cierra un círculo y vuelve nuevamente a situar ante nuestros ojos, como ya hiciera en su primera novela El bosque de Rey, el tema medioambiental y el calentamiento global. Y realiza una crítica al desarrollismo y al consumismo descontrolado, pero tomando distancia y a través de un personaje que viene de otro mundo, nos revela lo que ocurrió en su lejano planeta. Tengámoslo presente, en su lejano planeta. Así nos narra y advierte este personaje. Lo único que importaba era producir y consumir cada vez más a costa de lo que fuese. Mi mundo enfermó y empezó a languidecer. Multitud de islas y pequeños países desaparecieron cuando el nivel del agua subió debido al deshielo de los casquetes polares provocados por el aumento de la temperatura. El agua era cada vez más escasa y los desiertos se adueñaron de zonas que antes eran verdes. Los combustibles fósiles, que tardaron miles de años en formarse, se agotaban y las grandes potencias se inventaban guerra contra aquellos países que todavía tenían reservas. La quema y la tala de bosque, los vertidos tóxicos, los cultivos inadecuados, el humo de las industrias, la contaminación de los mares y los ríos, las pruebas atómicas, todo eso comenzó a pasar factura. Era necesario obtener energía limpia a partir de los elementos naturales como el sol, el viento, el mar, pero eso no encajaba en los planes de los grandes depredadores que controlaban el poder, y mi planeta se convirtió en un paraíso para los especuladores, los mercaderes y los magnates de la guerra. Los ricos cada vez eran más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las grandes hambrunas, las epidemias y las sequías diezmaron países enteros, pero eso daba igual. Con el tiempo, las consecuencias empezaron a dejarse sentir en un mundo en forma de cambios climáticos que dieron lugar a fenómenos meteorológicos causantes de enormes inundaciones, terribles sequías y grandes olas de frío y de calor. Todo esto ocurre, como cuenta el personaje, en otro planeta, un planeta de otra galaxia, porque eso aquí, en el nuestro, ni pasa ni puede pasar, pues nosotros somos demasiado inteligentes para incurrir en esos errores y propiciar catástrofes como esa. En nuestro planeta, por no decir en nuestra comarca, sería impensable que junto a un complejo petroquímico que propicia las mayores tasas de morbilidad de cáncer de toda España, se osara autorizar la ampliación de 35 hectáreas para el refino de fondo de barril. Eso aquí es impensable. Nosotros somos más inteligentes y por eso nos dedicamos a celebrar y adherirnos con entusiasmo a las cumbres climáticas que paradójicamente financian las grandes empresas contaminantes. Pero este personaje alienígena insiste en enfrentarnos al espejo de su desquiciado mundo y sigue contándonos. Con el tiempo, las uniones interesadas entre países se acabaron fundiéndose en una sola, controlada por unos pocos que acabaron adueñándose de todo el planeta e instaurando un pernicioso pensamiento unitario, en el que no había lugar para disidencia. Mi mundo se dividió en tres partes. Una, la de los poderes que dirigían a su antojo desde la sombra, gente muy poderosa que quitaba y ponía gobernantes y los convertía en títeres de los señores del dinero. Otra, muy importante y numerosa, la de quienes decían vivir, porque así se lo hicieron creer, en lo que se llamó Sociedad de las Libertades, que en el fondo no era más que un hábil engaño para mantener en la alienación a miles de millones de personas que creían ser ciudadanos libres por el hecho de tener a su alcance multitud de bienes de consumo, la mayoría innecesarios, cuando en realidad eran esclavos de la potente maquinaria del poder que con malvada amabilidad los hacía depender de un número cada vez mayor de necesidades que se veían obligados a satisfacer.
En tercer lugar, una última parte que abarcaba casi 2/3 de la población del mundo, la de los desprotegidos, cuyo único capital era la pobreza, la enfermedad y el hambre, y a los que trataban de engañar diciéndole que sus problemas se debían a los malos gobernantes que tenían. Entonces, los verdaderos dueños quitaban a esos gobernantes con una guerra, claro, y después venía el discurso de los nuevos que se hacían con el poder, un discurso en el que siempre se escuchaba la misma cantinela. A esos malos gobernantes sería la historia la que les ajustaría las cuentas y que ellos habían llegado para poner orden en las cosas y vuelta a empezar. Así nos revela el personaje que ocurría en su mundo, con lo cual a nosotros no nos cabe más que exclamar, pero qué ignorantes son los de ese mundo. He dicho antes que la novela se leía con una sonrisa, aunque a veces esa sonrisa se nos quede un poco congelada, como en este caso y en otras historias que refieren sus personajes. Pero ¿qué sería de la alegría si no tuviese el contrapunto de la tristeza? Quizás entonces no acertaríamos a valorarla. Por eso, en términos generales, la obra tiene un carácter de fábula amable que, invitando a la reflexión, hace su lectura más amena y sugerente. Recuerdo unos años amables en que vivimos en la ebriedad de la amistad. Yo tenía entonces un pequeño bote de fibra, llamado como la nave de los argonautas Cólquida, que luego cambié por una patera de madera más grande llamada, con un término más marítimo, la garopa. Ambas embarcaciones no fueron más que el pretexto para reunir los sábados o domingos de julio y agosto a 5 amigos. El pintor Juan Gómez Macías, aquí presente, nuestro autor Paco Muñoz, nuestro entrañable Antonio Cayón, y hago aquí un inciso, ya que desgraciadamente nos dejó hace poco, que estuvo aquí en la presentación de la primera novela de Paco y que hoy ya no está presente, aunque esté de otra forma, a eso me refería al principio, y que casualmente el mismo pleno municipal de 2016 que otorgó a Paco el reconocimiento de hijo predilecto, acordó nombrar a Antonio Cayón Galiardo hijo adoptivo por haberse criado en San Roque y por sus muchos méritos intelectuales como prestigiosísimo catedrático de Derecho Financiero y Fiscal y sobre todo por ser una excelente y maravillosa persona, y a cuyo reconocimiento en dicho pleno no pudo asistir, por desgracia, porque se encontraba ya muy enfermo. Bien, cerrado este entrañable y afectivo paréntesis, continuamos. Decía que aquel grupo lo componíamos Juan, Paco, Antonio y yo, que ejercía de patrón. Poniendo un poco de orden, nos acompañaba siempre un primo mío, Manolo, que era el único pescador de todo, de Guadarranque, claro. Aquello no era más que un pretexto para reunirnos y fortalecer los lazos de la amistad, tomar un café rodeado de delfines, comernos unos bocadillos, bebernos una cerveza mientras fingíamos pescar y fumarnos unos cuantos cigarrillos cuando éramos más jóvenes y aún podíamos fumar, mientras charlábamos animadamente y sin sospecharlo le dábamos a Paco material lingüístico y técnico para poder escribir esta novela. Y aquí vendría al pelo recordar la recomendación flebertiana de que debe aprovecharse cualquier observación propia o ajena para la creación propia. Por ello, yo les recomiendo que se cuiden cuando tengan a un escritor delante, porque cualquier cosa que digan o hagan podrán o ser utilizada en su contra. De todos nosotros, he de confesar hoy ante ustedes que Paco era el que mostraba una mayor habilidad y destreza para enredar siempre los chambeles. Y que si no hubiese sido por la experimentada habilidad de Manolo en desenredar, Paco se hubiese pasado las mañanas inmerso y concentrado en la laboriosa tarea de enredar y desenredar chambeles. Algo que de vez en cuando ocurría y que Paco nos hacía creer que permanecía absorto en la labor de desenredar enredos cuando sospecho que en realidad permanecía agazapado en sus pensamientos gestando ya la génesis de lo que unos años después sería esta novela. Creo entonces que nos engañó a todos. Bien, aparte de todo esto, y en un plano estrictamente personal, he dejado para el final lo que para mí es más importante, lo que más me ha conmovido y emocionado de Albor de Luna. Y es que Paco haya tenido el detalle, para mí entrañable y conmovedor, de dedicarle esta novela a mi padre, que tampoco está entre nosotros. Me consta de las horas que pasaron juntos, mi padre contándole cosas del mar y de la pesca, y Paco, como buen periodista, tomando nota en un pequeño cuaderno. Creo que fue él
quien con su charla esbozó un poco la armazón de los miembros de esta novela y quien además le sugirió el título, Albor de Luna, que es el lance que realizan los pescadores a la última luz de la luna antes de que empiece a clarear el día. Por mí, muchísimas gracias, Paco. Bien, llegado al final, solo decirte que he hecho todo lo posible por tratar de vender tu novela. Espero haberlo conseguido y que los que me han escuchado salgan con la intención de comprarla, que es lo más importante, y luego leerla. Pero si alguno aún mantiene duda, les puedo adelantar que si la compran ahora pueden acogerse a la magnífica oferta que en exclusiva ofrecemos esta tarde. Y es que, además de la dedicatoria personal del autor, junto con la novela, se le regala la oportunidad extraordinaria de una visita guiada para asomarse al mirador de los cañones de El Roquedo y vislumbrar en la evocación el escenario paradisíaco en el que transcurre la obra. No sean tontos, aprovechen la oferta y disfruten leyendo Albor de Luna. Para mí ha sido un placer el haber podido hablarle esta tarde y agradezco especialmente la magnífica atención prestada. Muchísimas gracias a todos. Un poco exagerada a veces, porque yo no enredaba tanto los sedales, no era tanto. Hay testigos, Paco, hay testigos. Sí, testigos muy falsos, testigos muy falsos. Bien, es verdad que de algunos días fui el que más pescaba, que curiosamente en una barca, si íbamos 5, se ponían 3 a una banda, 2 a la otra, y Manolo, su primo de pie, que era el único que sabía algo. A lo mejor el de la izquierda y el de la derecha pescaban un montón, el del centro no pescaba nunca nada. Yo nunca estuve en el centro, siempre pesqué. Bueno, dicho esto, menos mal que Pepe había dicho que no iba a hablar de la novela. Si llega a hablar de la novela, pues bueno, sé, nos tiene aquí hasta el día del juicio final. Pero bien es verdad, y esto lo digo completamente en serio, que es una de las cosas mejor escritas que he oído en muchísimo tiempo. Y me precio de ser un buen lector, de ser un mediano escritor y sobre todo de apreciar lo que es un gran conocimiento del lenguaje. Lo que Pepe ha leído le ha costado lo suyo, bien es verdad, porque yo le dije, oye, no hables de la novela, no la destripes, eso que ahora los modernos llaman hacer un spoiler, que es una horterada como la copa de un pino. Toda la vida hemos dicho, oye, no destripes esto. Ha mantenido su palabra, pero ha hecho una auténtica obra de arte. O sea, yo jamás hubiese sido capaz de escribir sobre mi novela todo lo que Pepe ha dicho. Tengo que decir, en honor a la verdad, que esa novela, el germen de esa novela, en buena medida, estuvo en casa de Pepe, en Guadarranque, y con su padre, porque fue su padre el que, como digo en la dedicatoria, me habló de las cosas de la mar. El padre de Pepe me explicó los 3 lances, que él ha citado ahora, y sobre todo me dio el título más bonito de todas las obras que yo he escrito hasta ahora, que es Albor de Luna. Cuando yo hablo de las presentaciones que he hecho en Madrid, todo el mundo me pregunta, oye, qué poético lo de Albor de Luna. Digo, pues no es obra de ningún académico, ni de ningún premio Nobel, ni nada por el estilo. Y dice, no, digo, no, eso es un término que arranca de uno de los lances que se hacía cuando yo era pequeño, con la pesca, con el copo. Es un término pesquero, es un término de pescadores, es decir, de gente ilustrada con cosas de la mar. Y evidentemente, cuando su padre, que me explicó no solamente esto, al final de la novela viene un glosario. Lo digo por si alguien cuando la lea, hay palabras que no entiende, lo puede ver ahí. Cuando su padre me explicaba a mí las cosas de la mar, cómo pescaba, qué eran los lances, quién era el probé, qué eran los marrillos, o sea, una jerga encantadoramente hermosa y llena de sabiduría. Y me citó lo de Albor de Luna, me pareció una expresión tan bonita, tan poética, tan llena de luz, por ser la oscuridad, porque curiosamente, justo antes del amanecer es cuando la noche es más oscura, que parece una contradicción, pero esto está científicamente probado. Y dije, ya tengo el título de la novela. Esta novela se escribió, ¿cuánto tiempo puede hacer de esto? Pepe, más de 20 años, ¿no? Pues sí. Más de 20 años. Yo siempre tuve en la memoria, cuando estaba escribiendo Albor de Luna, aquellas arenas blancas con dunas del viejo Guadarranque, que ya no existe, desgraciadamente. Aquellas arenas por las que podías corretear, que te metías en el agua y podías pisar el lenguado.
A mí me ha ocurrido entrar en el agua en Guadarranque y pisar el lenguado, pegarme un susto enorme y salir corriendo, porque había vida dentro del agua y había vida fuera, y había fauna dentro del agua y había fauna fuera, y había vegetación dentro del agua y había vegetación fuera. Hoy, desgraciadamente, eso no ocurre, desgraciadamente. Además, han perdido esas técnicas que Pepe citaba también, nacidas de las necesidades de la propia humanidad, que era buscarse el sustento diario con una barca y una red, cosa más sencilla, en teoría lo de sencilla, que hacer eso, que echar las redes al mar, que se conoce desde que la historia es historia, y sacar la pesca. Pesca que después se traía a la calle siglo XX, que iba desde la plaza de la iglesia hasta los cañones, donde se montaba el mercado, y ahí había una pescadería, y venían los pescadores de Guadarranque. Subían la cuesta, esa cuesta que se cita en la novela, subían por ahí, unos con bicicleta, con una caja detrás, otros con carro, con un burro que traía la pesca, vendían lo que podían y se marchaban a descansar, porque por la tarde-noche había que volver a faenar. Esta novela tiene mucho, no me atrevo a decir de autobiográfico, pero sí de recuerdos de una biografía histórica, de una biografía social, de una biografía de unas personas que a diario se enfrentaban a su propio destino, que eran los pescadores de entonces. Yo recuerdo alguna vez haber tirado del copo con una tralla, yo era un niño, y tenían la gentileza, la bondad y el espíritu dadivoso de que por haber ayudado un poquito te daban un poco de pescado. Eso se ha perdido por completo. La generosidad de esas personas a las que ayudan con el que ayuda, eso ya no se ve en nada, absolutamente en nada. Esta novela no es una profecía, ni muchísimo menos. Lo que aquí se cuenta está sacado todo de la realidad. Bien es verdad que muchas cosas fabuladas por las tonterías que un pollo que vive en la calle Torrelaguna 67, piso 13A en Madrid, se le puede ocurrir. Pero esa novela nació aquí, no en San Roque exactamente, sino en Guadarranque, refleja lo que había en Guadarranque y parte en San Roque, y tiene recuerdos que a mí no se me van a borrar, porque los recuerdos de cuando eres joven o cuando eres un niño son los que permanecen. Los otros con el tiempo al final se van yendo de una parte para otra. Yo tengo que agradecer también que cuando salíamos a pescar, no recuerdo si fue Juan o fue Pepe, hablaban de una cosa extraña que se llamaban los bajos de volantín. Yo logré aprender que eran los bajos de volantín, y de hecho me compré para el sedal, para el chambel, unos bajos de volantín que nunca utilicé porque nunca supe cómo se podían utilizar. Y en aquellas charlas sobre los bajos de volantín, sobre la pesca, los besugos, que lo que más salían eran besugos. Después nos íbamos a casa de Juan al patio y los asábamos, nos poníamos ciegos de tomar vino con besugos recién hechos, recién sacados, cuando entonces se podían tomar todavía. Yo recuerdo que en esas charlas su primo Manolo, que era el desenredador oficial de los sedales que enredaba Pepe y que enredaba Juan, nos contaba cosas de los lances de allí, y yo al principio, las primeras veces que salíamos con ellos, decía, oye, vamos al lance de la torre. Y yo decía, ¿qué diablos será el lance de la torre? Después me lo explicaron. Y además, cuando estábamos ya en el mar, en el alta mar, que no creáis que estábamos a la orillita, no, allí había a lo menos 10 metros de profundidad, eso seguro, vamos. Decía Pepe, Manolo, toma la referencia del lance de la torre y yo tomo la referencia de yo no sé qué. Bueno, miraba uno para un lado, miraba el otro para otro, y sabían los condenados dónde estaba la barca. A mí eso siempre me pareció auténticamente algo de magia, era cosa de como diría un amigo mío gallego, cosa de maigas. Decía, uno miraba a un lado, el otro miraba al otro, y ya sabían si había algún problema, porque la barca garreaba. Garrear, ¿no? Es cuando echas el ancla y se va arrastrando el ancla por la arena, y cuando te das cuenta la barca está en el quinto pino, pero sabían dónde tenían que volver, porque era donde íbamos a echar, porque íbamos a pescar, porque habían visto gaviotas por la mañana, por las razones que fueren. Todo ese mundo que aparece en torno a la aldea, entonces aldea de Guadarranque, que da nombre al río, o que el río da nombre a la aldea, y
y que en una magnífica novela, en unos magníficos relatos de un autor aquí presente, él llamó El Guimarán, que me pareció un nombre precioso. De hecho, yo propuse en su momento, y Juan es testigo de ello, que creásemos una editorial que se llamase Ediciones del Guimarán. ¿Tú te acuerdas de aquello? Y al final, como no teníamos un duro, pues no hicimos nada. Pero bueno, el río Guadarranque es un río con mucha historia. En 1611, Sebastián de Covarrubias y Orozco, el autor del Tesoro de la Lengua Española Castellana, que es el primer diccionario monolingüe del castellano, que es una auténtica maravilla, cita varios ríos, varios nombres de ríos, y los de la zona, aparece el Guadarranque, y él dice, porque antes la definición era significa tal, de Guadarranque, de la diócesis de Cádiz, vale como, es decir, significa río de las yeguas. Se cita aquí el río de las yeguas. Ese es el nombre, según Sebastián de Covarrubias, de lo que significa el río Guadarranque. El Guadarranque siempre ha estado presente en la gente de San Roque. Todos hemos ido de pequeño a Puente Mayorga, pero más a Guadarranque, porque la playa de Guadarranque tenía más arena, era más bonita, e íbamos allí. De hecho, cuando estudiábamos, como los medios de transporte eran bastante limitados, había un autobús del cuartel Pavía que iba a Guadarranque a diario, íbamos los chavales, nos llevaban allí, terminaba aquello, nos veníamos. Ya cuando tuvimos algo de dinero para tener una bicicleta, pues nos íbamos en bicicleta y volvíamos en bicicleta desde Guadarranque, o incluso íbamos a Puente Mayorga, en la jaula, y de allí nos íbamos andando a Guadarranque, volvíamos a Puente de Mayorga y volvíamos en el autobús de Portillo. Era Portillo, ¿no?, el que venía. Quiero decir con esto que la historia de las personas, la historia de los lugares, se escribe con los mimbres más insospechados. Mimbres, pues, de unos amigos en una barca, mimbres de rememorar tiempos heroicos que nosotros no habíamos conocido, pero que a mí concretamente me llegaron por boca del padre de Pepe, que por cierto era una excelente persona. Nunca le vi una cara extraña, siempre tenía una sonrisa en la boca. Y hoy día se echa tanto el tener motivos para sonreír, que yo me acuerdo de Pepe padre, que cuando me contaba que yo tenía ese cuadernito del que hablaba Pepe, que un día lo empecé a escribir por el final. Entonces, claro, tuve que seguir escribiendo de derecha a izquierda en las páginas. Y me dice, ¿pero cómo escribes, Paco? Digo, Pepe, es que me he equivocado de página y en vez de empezar por el principio, empezar por el final. Y soltó una sonrisa de amabilidad que dije, oye, pues no debo estar haciéndole ni nada de escribir al revés. Por lo menos, que por cierto, tengo que buscar el cuaderno, bueno, no sé dónde diablos ha ido. Me explicó que eran los parales, me explicó que era garrear, me explicó que era un tolete, me explicó que era la chumacera, que era el tambucho de proa, me explicó una serie de cosas de una riqueza lingüística que está recogida aquí en el glosario. Y yo decía, bueno, Dios mío, esto no se aprende de la noche a la mañana, eso va en el ADN de las personas que además han querido aprender y aprender de una serie de cosas que es necesario transmitir. Y fue lo que a mí me dio la idea de escribir esta novela. El primer capítulo de esta novela, aunque yo le dije a Pepe que no la destripara, lo leí en el aula de literatura, me invitó Juan cuando Juan estaba encargado de cultura aquí, en el aula de literatura que estaba antes en la calle San Felipe. El primer capítulo de aquí es exactamente el mismo que yo leí allí, en el aula de literatura José Cadalso. Y cuando yo terminé aquello, digo, pues, ¿por qué no voy a seguir con esto? ¿Por qué no voy a seguir contando cosas de la mar? Y eso fue lo que hice. Empecé a contar cosas de la mar y surgió esta novela que yo no sé si es buena o mala. Lo que sí digo es que está escrita con el corazón, está escrita más que con la mente y con el conocimiento de lingüística que yo voy a tener, está escrita con palabras que brotaron por sí solas. Porque muchas de estas palabras, si yo me pusiera ahora a escribirla, creo que no sería capaz de repetirla. Porque eran tiempos en los que todavía estaban muy cercanos aquellos años de juventud, aquellos años de pesca, aquellos años en los que todavía veíamos con cierta inocencia lo que podía pasar. Hoy día yo no sería capaz de escribir esto. O posiblemente lo escribiría, pero de otra manera, ¿no?